Tema del día de hoy, muchachos. La teoría geográfica. Tema del día de hoy que vamos a desarrollar, chicos. La teoría geográfica. Muy bien. Geografía, teoría geográfica, soy el profesor Pino. La asignatura de geografía, verano, salón número 2, 2022. Teoría geográfica. El día de hoy vamos a estudiar o a conocer en qué consiste la geografía. ¿En qué consiste? ¿No? Los hechos naturales y los hechos culturales. La Tierra, el universo, la geología y lo que el hombre realiza sobre él. Definición. En los exámenes de examen de admisión acerca de este tema, existen tres tipos de conceptos o definiciones. Hay un concepto etimológico, desarrollado por los griegos. Geo significa tierra, grapei significa descripción. O sea, en un primer momento la ciencia de la geografía se dedicó a describir cómo era nuestro planeta, los diferentes relieves, por supuesto. Ese es el concepto etimológico. El concepto definición moderna. La geografía es una ciencia social que se encarga de localizar, describir, comparar y explicar todos los fenómenos y hechos geográficos. Todos los fenómenos y hechos geográficos, planteado durante la década del 60 por las Naciones Unidas, la famosa UNESCO. Ojo, te estoy dando datos, anótalos. Si tienes un texto ahí, resáltalos. Y el tercero, la que nosotros tenemos como definición actual, se llama la geografía sistémica o ecológica. Es una ciencia social, ese es cierto, pero que se encarga de estudiar la interrelación que presenta o que se produce entre el hombre y su medio o entorno natural. Vuelvo a repetir, concepto sistémico, ciencia social que estudia la interrelación que tiene el hombre y la naturaleza, entre el hombre y su medio ambiente, entre el hombre y su medio o entorno natural. Tres conceptos te he mencionado, ¿ah? Tres conceptos. Importancia que tiene la ciencia geográfica. Hoy, ahora, por ejemplo, se está produciendo una gran crisis política, una gran crisis social, una gran crisis geopolítica en Europa Oriental. ¿Cuál es la importancia que tiene la ciencia geográfica? Ordenar nuestro territorio, ordenar nuestro espacio geográfico. Importancia. ¿Cómo es eso de ordenar? Que todo esté en su lugar establecido. Es como ordenar la casa. El sofá, limpiarlo, acomodarlo, ¿no? La salita, tu TV, ordenar el territorio en tu dormitorio. Es decir, ordenamos el espacio donde nosotros nos desarrollamos. Número 1. Número 2. La ciencia geográfica colabora en conservar nuestro medio ambiente. No hay que contaminar el agua, no hay que contaminar los suelos, no hay que contaminar el aire. No provoquemos procesos de extinción de plantas o animales. Conservar nuestro medio ambiente. Y número 3, hacer sostenible los recursos naturales que presenta la Tierra.
¿Qué cosa es uso sostenible? Es que solamente hay que aprovechar lo necesario, los recursos naturales que nos provee la tierra, solamente lo necesario. Evitar el exceso en su consumo, ya porque todo exceso provoca alteración en nuestro planeta. Un ejemplo, la actividad minera. En el Perú es una actividad muy importante porque nos provee de divisas que el Estado lo necesita para construir viviendas, etcétera, etcétera. La geografía, ¿de qué manera participa en este proceso? Organizar bien el territorio, conservar nuestro medio ambiente y hacer un uso sostenible, responsable de los recursos naturales que tiene el territorio peruano. Por eso es importante la ciencia geográfica en la actualidad. Segundo, los personajes que nos van a hacer comprender en qué consiste o cuáles son los pasos que dio la geografía a través de la historia. Tenemos tres personajes básicos y que están en todos los textos. Primero, el señor Aristóteles acuña el término de geografía. El segundo es el señor Hecateo de Mileto, aristócrata jónico de la ciudad de Mileto, en Asia Menor, actual Turquía, por si acaso, ¿no? Que vivió en el siglo IV antes de nuestra era y escribe un texto, o mejor dicho, trazos. Su texto se conoce como los viajes o pariagénesis. Y ya debes tener esos datos. ¿En qué consiste este texto? Hecateo de Mileto era un rico comerciante aristócrata jónico que vivió en la ciudad de Mileto entre los años 476 y 390. Durante su existencia, su vida recorrió, debido a sus actividades comerciales, Persia, Mesopotamia, Egipto, la Grecia antigua. De sus diferentes periplos, pudo observar relieves del mundo antiguo, costumbres de diferentes pueblos. Por eso el término los viajes o pariagénesis. Dos personajes que nos van a enseñar en qué consiste la ciencia geográfica. Descripción de la superficie de nuestro planeta. Y el tercer personaje, el señor Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt y Carl von Ritter son considerados como padres de la geografía moderna y universal. Motivo: fueron estos dos personajes que convirtieron a la geografía en una ciencia de estudios en las universidades. Entonces, no hay ninguna universidad del mundo que no tenga una cátedra de geografía. Por eso, pero no solo eso, sus obras que escribieron. Alexander von Humboldt escribe la obra Cosmos, que es el estudio de la geografía física de la Tierra. Su otra obra, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Importante para la geografía peruana. ¿Por qué? Porque nos describe características del territorio peruano durante la etapa o la última etapa del virreinato peruano. Siglo XIX, inicio del siglo XIX. Y Carl von Ritter, Geografía comparada, de su obra, donde trata de hacer una comparación de la geografía en Europa y la geografía mundial. Pero de este personaje, Alexander von Humboldt, tengo aquí sus dos textos.
Ahí está. ¿Qué cosa es la obra cosmos? Muchos consideran que es el espacio, las galaxias, las estrellas, estructura nebulosa. No. Alexander von Humboldt publica en el año de 1874 esta obra en alemán y en español. No, no es otra cosa que la descripción física de la Tierra, del mundo. Y este es el texto o la portada de Alexander von Humboldt en el viaje de las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. ¿Qué te habla en este texto si en el cosmos nos describe cómo es la Tierra, corteza, geósfera, atmósfera e hidrosfera? En este texto de Alexander von Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, nos habla acerca de las características geográficas humanas del virreinato peruano a inicios del siglo XIX, entre los años, mejor dicho, meses del año de 1806. Nos visita este personaje al territorio peruano durante la etapa del virreinato y nos habla sobre la riqueza de nuestro guano de islas, sobre las propiedades del famoso jeve o látex de la selva peruana. Nos habla sobre esa corriente marina de agua fría, conocido como la corriente peruana o la corriente de Humboldt. Este personaje nos habla en este texto, es decir, es un texto sobre geografía, su clima. Denigra al limeño peruano, parece mentira, nos dice de todos. Dice, esa ciudad limeña, ciudad de los reyes, no tiene nada de eso, nos dice Alexander von Humboldt. Es una sociedad sucia, que está rodeada por muros, que no tiene ni siquiera el servicio de alcantarillado, o sea, de desagüe, a diferencia de Europa. No, muy bien, si tú quieres, lo puedes encontrar, por si acaso, estos dos textos. Esto de acá es en una sala de investigación, pero este texto de acá sí está en una sala de estudio. Esperemos que la Biblioteca Nacional nuevamente abra sus puertas, principalmente para ustedes, ya que hay muchos textos que ofrecen. Muy bien, muchachos. Eso es en cuanto a la definición. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que decir? Confírmame, profesor, todo clarito. Pasemos, continuemos, por favor. Necesito su participación. ¿Todo ok? Listo, muy bien. Diego, gracias, Nelsi. Gracias, Danita. Muy bien, Fran. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Listo. Avancemos. Mira, ve. Historia de la geografía. Geografía antigua. Era de carácter descriptivo, donde nosotros basábamos la geografía en la observación. Era una geografía descriptiva en base a la observación. Tenemos a Aristóteles, a Claudio Ptolomeo de Alejandría, con su famosa teoría del geocentrismo, la Tierra centro del universo. Y Eratóstenes de Cirene, matemático que llegó a calcular la circunferencia de nuestro planeta. Ojo, 2 siglos después de Cristo. Personajes, geografía antigua. Los personajes de la geografía moderna, como muy bien sabes por historia universal, tenemos esa visión errónea que en la edad moderna hubo un estancamiento del conocimiento científico. Algunos están a favor y otros están en contra. Pero no solo, si nosotros tomamos como centro de atención Europa, por supuesto que sí, pero Europa no solamente era el centro del conocimiento, también era el imperio árabe. Y es durante toda la Edad Media donde el imperio árabe va a concentrar el mayor conocimiento científico. Dice, mantuvo un carácter descriptivo. Durante toda la Edad Media, la ciencia de la geografía
mantuvo esa característica de describir cómo era nuestro planeta, sus montañas, sus ríos, las costumbres de sus pueblos que habitaban en estos territorios. Pero dentro de la Edad Media, los que más destacan son los árabes. Los árabes hacen una descripción de sus grandes conquistas, ¿no? En Historia Universal, cuando ustedes hablan sobre el Imperio Árabe, sus etapas, ¿no? La etapa del califato, la etapa de los omeyas, de los abásidas, ¿no? En ese proceso, ¿no? Que son cerca de 500 años, los árabes hicieron un gran desarrollo en las ciencias y en la geografía también, porque van a perfeccionar los mapas. Es decir, una de las áreas de la ciencia geográfica, llamada la cartografía, los árabes lo van a dar un gran impulso, principalmente al-Idrisi y Ibn Battuta. Son dos, dice, geógrafos, matemáticos árabes que van a confeccionar mapas durante toda la Edad Media, principalmente poniendo como relieve las grandes conquistas de los árabes, quienes llegaron a tener un contacto comercial con los chinos. Imagínate tú la importancia. Muchos consideran a los árabes como una sociedad atrasada, no, muy desarrollada. Se está descubriendo nuevos datos más. Luego tenemos en Europa a Bartolomé Pareto, ¿no? Quien se especializa en hacer mapas de los diferentes puertos de toda Europa. Y por supuesto, nunca dejar de hablar de Marco Polo, este navegante de Venecia, que llegó hasta China, llamada Catay, y Japón, llamada Sipán, donde narra y nos habla acerca del gran desarrollo científico, tecnológico que se produjo en esas grandes civilizaciones. Ojo, la geografía lentamente de una parte europeizante esta vez se globaliza. Esa es la geografía en la Edad Media. Ojo, en la Edad Media sigue siendo descriptiva, pero en cuanto a la ciencia de la cartografía hay un gran avance. Pero donde la ciencia geográfica se destapa y supera a la geografía de la Edad Media y la geografía de la Edad Antigua es durante la etapa moderna. Dice, la ciencia geográfica, sin dejar de ser descriptiva, fue un periodo de grandes avances y progresos geográficos. Gran impulso de la geografía astronómica, es decir, utilizando un telescopio. Astrónomos como Galileo Galilei, como Johannes Kepler, como Nicolás Copérnico, van a dar un gran impulso a la ciencia geográfica. Vamos a descubrir que no solamente la Tierra es centro universo, sino que la Tierra como objeto de estudio gira alrededor del Sol, teoría heliocentrista. Que la Tierra no está solita en el universo, también está acompañado de otros planetas, de otros satélites, de otras estrellas, no solamente el Sol, leyes de los movimientos planetarios. No solo eso, en el siglo XVI y finales del siglo XV y XVI aparece la figura del señor Cristóbal Colón. Como muy bien saben, un 12 de octubre del año de 1492 realiza un descubrimiento, un nuevo continente. No solamente está Europa, no solamente está África, no solamente está Asia, se incorpora América. Esta vez, la ciencia geográfica, todo nuestro planeta, los continentes. Y en estos continentes se redescubre lo que habían olvidado los europeos, nuevos recursos económicos,
o nuevos recursos naturales, nuevas poblaciones, diferentes idiomas, es decir, la ciencia geográfica tiene un gran impulso durante la Edad Moderna. Y por supuesto en la cartografía se perfecciona. Gerard Kramer, conocido como el Mercator, quien confecciona el famoso planisferio, proyección cilíndrica de la Tierra. Como puedes observar, la ciencia geográfica es una ciencia constante, es una ciencia viva, que lentamente se va adecuando a las circunstancias del avance de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces hemos hecho un breve periplo de la ciencia geográfica en la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Pero, ¿cuál es el objeto de estudio de la ciencia geográfica? El objeto de estudio de la ciencia geográfica es el geosistema. ¿En qué consiste el geosistema? Es un espacio geográfico. A ver, vamos a definirlo, a leer tranquilamente. Unidad básica del estudio de la geografía. El geosistema es el espacio geográfico donde se interrelacionan los elementos bióticos y abióticos y antrópicos. El espacio geográfico se divide en espacio natural y espacio cultural. Muy bien, vamos por partes. El geosistema es todo nuestro planeta. Es una pequeña porción de nuestro planeta. Sabemos que la Tierra está compuesto por 3 elementos bióticos o abióticos. El aire, atmósfera, los suelos, geosfera, y el agua, hidrosfera. Se incluye elementos bióticos, flora, plantas, fauna, animales, y el último elemento antrópico, hombre. Entonces podemos observar acá. Este es un geosistema, un espacio geográfico, donde podemos observar la parte sólida, relieve, montañas, valles. Sólido. La parte gaseosa, la atmósfera que cubre al geosistema, con sus nubes, sus lluvias torrenciales, su radiación solar y el elemento de la hidrosfera, mares, océanos, ríos, lagos, humedad. Esos son los elementos abióticos, no tienen vida. La radiación solar, las precipitaciones, las grandes montañas, los ríos caudalosos, el aire que respiran o la capa gaseosa son elementos abióticos que han creado las condiciones adecuadas para la existencia de la vida. Primero las plantas aparecen sobre la tierra, luego los animales y por último el hombre, especie que domina a todo nuestro planeta. Esos son lo que se conoce como geosistema. Eso es lo que se conoce como geosistema. Es aquel espacio natural, es aquel espacio geográfico donde se interrelacionan los elementos abióticos con los elementos bióticos, incluido el hombre. El hombre es el elemento antrópico, es el que constantemente, de acuerdo a sus necesidades, está cambiando el geosistema. El hombre, como especie dominante de la Tierra, lo modifica, cambia, de acuerdo a sus intereses, sean positivas o sean negativas. Ojo,
Ese es el geosistema. Y profesor, ¿qué cosa es un espacio natural? Es cuando el hombre no interviene, es cuando la naturaleza se desenvuelve libremente sin acción del hombre. Nuestra selva peruana, nuestras altísimas cordilleras, nuestros hermosos nevados, son espacios naturales. ¿Y qué cosa es un espacio cultural? Es cuando el hombre modifica de acuerdo a sus intereses. Un ejemplo, necesita fluido eléctrico, construye una central hidroeléctrica y para obtener esa energía, ¿qué hace? Regula, controla la velocidad de los ríos en un cañón, en un pongo. Es decir, nosotros obtenemos todo lo necesario de nuestro entorno natural. Si quiero construir mi vivienda, cemento, caliza, alta temperatura, el ladrillo con la arcilla, los fierros corrugados, minería, hierro, fierro. Es decir, todo lo que nosotros tenemos, vestirme correctamente, abrigarme bien, bueno, en su caso de ustedes, Lima, calor sofocante, se obtiene. Naturaleza, en este momento, tu gaseosita helada, tu agüita helada, tu chicha morada. ¿De dónde lo obtenemos? El agua, el maíz morado, de nuestro espacio natural. Por eso es necesario cuidarlo. Por eso es necesario preservar. Por eso es necesario hacer un uso racional de esos recursos naturales. Eso, chicos, es geosistema. Hay una constante interdependencia por esos elementos. La masa de aire, la litosfera, la hidrosfera y la biosfera. Hay una constante interrelación. Se integran. La falta o la alteración de unos de estos elementos cambia radicalmente. Por ejemplo, estamos experimentando el cambio climático. Nuestros glaciares se están derritiendo. Somos tan imprudentes que si se produce una guerra entre Ucrania y Rusia, probablemente este calentamiento global, en vez de reducirse, se va a incrementar. ¿Quiénes son los responsables? No es los Estados Unidos, no es Rusia, no es la OTAN, es el hombre que habita este planeta. No te olvides, existe una interdependencia entre la atmósfera, hidrosfera, litosfera y la vida que alberga la Tierra. Eso es lo que la ciencia geográfica trata de inculcar, que todo está relacionado. No hay nada que esté aislado. El hábitat del hombre. ¿Cuál es ese espacio geográfico que el hombre ha tomado control para sus propios intereses, para desarrollarse adecuadamente? En la atmósfera tenemos, el hombre tiene un dominio en una capa llamada troposfera, que es una altitud de 12 a 18 kilómetros sobre el nivel del mar. En la hidrosfera utilizamos los mares, utilizamos los océanos, utilizamos los ríos y los lagos para poder navegar, para poder transitar. No solo eso, también obtenemos especies para nuestra alimentación, pero podemos solamente sumergirnos hasta una profundidad de 200 metros, conocido como zócalo continental, llamada zona atlántica. En los continentes, llamada geósfera o litosfera, es aquella parte de la Tierra que más provecho hacemos de ella. Hemos construido ciudades en los continentes, carreteras, hemos
creado industrias. Desarrollamos actividades económicas como agricultura, ganadería, comercio, transporte y otros servicios básicos. Es, dice, la capa más aprovechada por el hombre. A eso se llama hábitat, espacio geográfico, donde el hombre ha tenido un total dominio de la naturaleza. Exacto, Laurita. Nosotros estamos ocupando la litosfera. En este momento, si estás en el distrito de Ateritarte de Breña, estás sobre la litosfera, corteza terrestre. Si te encuentras en una isla, en la litosfera. Características. Características. Es el campo de estudio, el hábitat del hombre. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que acotar? ¿O alguna duda, por favor? Para pasar las siguientes diapositivas. De una vez, muchachos, estamos hablando de la teoría geográfica. ¿En qué consiste la ciencia geográfica? Y vamos a analizar poco a poco. Listo. Ah, ya, Laurita. Se llama la geósfera. La geósfera es la parte sólida de la Tierra. Está conformado por litosfera o corteza. Luego está el manto, que es la capa intermedia. Y luego está el núcleo, que ya muy pronto vamos a llegar a ese tema, no te preocupes. Listo. ¿Cuáles son las ciencias geográficas? ¿De qué se va a encargar de estudiar? De los fenómenos geográficos y hechos geográficos. ¿Qué cosa es un fenómeno geográfico? Se conoce como fenómeno geográfico cuando se produce una alteración en el medio ambiente. Algunos son normales, con los cuales se puede predecir y duran poco tiempo. Por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, las lluvias torrenciales, los tsunamis, las trombas marinas, los huracanes. Un fenómeno geográfico dice, aquel fenómeno que se produce por la propia dinámica de la naturaleza, por la propia dinámica de nuestro planeta. Por ejemplo, un huracán. El hombre no crea en los huracanes. Se forman debido a la diferencia de la presión atmosférica. Vientos arremolinados que arrastran gran cantidad de humedad y provocan lluvias torrenciales. O una erupción volcánica. Son fuerzas de gran magnitud, las cuales no se pueden predecir, ¿no? Fenómeno geográfico. En cambio, un hecho geográfico resulta de la intervención del hombre en la naturaleza. Una ciudad, una carretera. Al construir ciudades, al construir carreteras, estamos modificando a la naturaleza. Estamos cambiando el paisaje natural. Eso es un hecho geográfico. Mientras que en un fenómeno geográfico, la naturaleza se desenvuelve libremente sin acción del hombre. En un hecho geográfico es a la inversa. El hombre sí participa. El hombre adecua ese espacio natural de acuerdo a sus necesidades. La agricultura, por ejemplo, es una actividad humana, ¿cierto? Es importante la agricultura porque nos provee de alimentos, al igual que la ganadería, al igual que las industrias que transforman esos productos en otros productos utilizados por el hombre. Eso se llama hecho geográfico. Los canales interoceánicos, las centrales hidroeléctricas, los campos agrícolas, las empresas o la minería, las represas, entre otros. Donde el hombre ha modificado la naturaleza, se conoce como hecho geográfico. Muy bien, esos son los objetos de estudio. Esos son los objetos de estudio que presenta
la ciencia geográfica. Pero hay normas, hay reglas que aplican. Es una ciencia. Una ciencia tiene normas, reglas que seguir. ¿Cuáles son? Son conocidos como principios geográficos. ¿Qué son los principios geográficos? Son normas, son procedimientos que debe cumplir un geógrafo para realizar el estudio del hecho o fenómeno geográfico. El primer principio, el principio base. Sin este principio no podemos dar inicio a la ciencia geográfica. Se llama el principio de la localización o extensión. Fue planteado por el geógrafo alemán Federico Ratzel. Federico Ratzel establece que todo hecho, un huracán o fenómeno geográfico, un reservorio, tiene que ser localizado, tiene que ser ubicado. ¿Dónde se encuentra? ¿A qué latitud? ¿A qué longitud? Utilizando coordenadas geográficas. Hay que ubicar primero dónde se ha producido el huracán, dónde se ubica una central hidroeléctrica. Ese es el primer principio que es necesario para la ciencia geográfica. El principio de la localización. Por ejemplo, el Perú. El Perú, ¿en dónde se encuentra ubicado? En América del Sur. ¿En qué parte de América del Sur? En la parte central y occidental. Te estoy ubicando un fenómeno o hecho geográfico. Principio base, localización, autor Federico Ratzel. Segundo principio, se llama la de comparación y analogía. O le digo descripción. Karl Ritter, geógrafo alemán, y Paul Vidal de la Blanche, geógrafo francés. ¿Qué nos dice este principio de comparación-analogía? Todo hecho o fenómeno geográfico deben ser comparados para determinar las semejanzas y las diferencias entre ellas. Aquí tienes. Este es el geógrafo Karl Ritter, Karl von Ritter, alemán, y el geógrafo francés Paul Vidal de la Blanche. Ellos establecen que dos fenómenos geográficos, dos huracanes y dos hechos geográficos, dos reservorios o dos ciudades, deben ser comparados, determinar su semejanza y las diferencias entre ellos. Un ejemplo tenemos aquí, un fenómeno geográfico, un volcán, dos volcanes. El volcán del Misti, ubicado en el Perú, localizado, y el volcán de Fujiyama, donde se encuentra ubicado, localizado, Japón. Por eso el primer principio en la ciencia geográfica es la ubicación, la localización. Segundo principio, el de comparación y analogías. Hay que compararlos. El volcán del Misti, al sur del Perú, cerca de la ciudad de Arequipa, con una altitud de 5.820 metros sobre el nivel del mar, la última vez que el Misti demostró algún tipo de actividad fue en el año de 1870. Es decir, 9 años antes de la guerra con Chile, el volcán del Misti tuvo una actividad eruptiva. Listo. El otro volcán, Fujiyama, país Japón, cuya altitud es de 3.776 metros sobre el nivel del mar. Es el pico más elevado en la isla Honshu, en Japón. La última erupción que se tuvo conocimiento fue el 16 de septiembre de 1707. ¿Qué cosa he hecho yo con los dos volcanes? Las he localizado y las he comparado.
separar. Ese es el principio que establece Carl von Ritter y Paul Vidal de la Blanche, con su principio de comparación y analogía. El tercer principio, considerado el más importante, principio de causalidad o explicación. Tercer principio. Autor, el geógrafo, el padre de la geografía moderna, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt establece con este principio de causalidad y con este principio la ciencia geográfica tiene un gran empuje. Un gran empuje. Dice que todo hecho o fenómeno geográfico tiene que ser explicado. Tiene que determinar qué causas ocasionan ese fenómeno y hecho geográfico y cuáles son sus consecuencias. Principio de causalidad. Principio más importante planteado por Alexander von Humboldt. Un ejemplo, el tsunami. Causa de un tsunami, movimiento sísmico debajo de los océanos. Debido al desplazamiento o la grieta de una placa tectónica. Esta alteración que ocasiona una perturbación en la superficie del mar, una onda, las cuales se desplazan en sentido contrario. Unas se acercan hacia los continentes y otras se internan mar adentro. Aquellas que se acercan hacia los continentes ocasionan en el litoral un retroceso de sus aguas y luego la formación de una gigantesca ola que provoca la destrucción de las ciudades más cercanas. ¿Qué te está diciendo? ¿Cuáles son las causas que las ocasionan? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cuáles son las consecuencias? Ojo, el principio de causalidad es el principio más importante que presenta. Ojo, ¿qué presenta? La ciencia de la geografía. Estamos estudiando los principios geográficos, localización, comparación, causalidad. Cuarto principio, evolución o dinamismo. Autor, un geógrafo francés, Jean Brunes. Jean Brunes establece que todo hecho o fenómeno geográfico está en constante cambio. Todo se transforma a nuestro alrededor. Todo disminuye o crece. No hay nada que está verdaderamente inmóvil. Es como las plantas. Semilla, le echas agüita, lo cuidas, le echas abonito y comienza a germinar. Nada permanece igual. Todo está en constante cambio. Uno de los ejemplos característicos es acerca de las grietas. ¿Por qué aparecen grietas sobre la superficie de nuestro planeta o en la corteza? Por flujo magmático. El flujo del magma quiebra la corteza terrestre, la separa, las cuales ocasionan que las aguas superficiales ocupen esta depresión, pero continúa separándose cada vez más. Todo permanece en constante cambio. Nada es inmóvil, evolución o dinamismo. Y el último, nuevamente Jean Brunes, establece el principio de relación o conexión.
Para Jean Bruno, geógrafo francés, establece que todo hecho o fenómeno geográfico están en constante interconexión, están relacionadas íntimamente en sus múltiples conexiones. ¿Cómo es eso, profesor, del principio de relación o conexión? Un ejemplo, el clima de la costa peruana. ¿Cómo explicar tú en este momento el clima que en este momento experimenta Lima metropolitana? Estás en la estación de verano, cuyas temperaturas superan los 20 grados Celsius, cuya humedad no desciende de 70%, cuya presión atmosférica es de 1230 milibares. O sea, son condiciones. Pero, ¿qué tiene relación o conexión? Porque el clima que tú experimentas no solamente por la estación de verano, sino por la presencia de la corriente del Niño. Aguas cálidas que ocasionan, ¿qué cosa? El cambio de color de nuestro mar peruano. Relación o conexión. La influencia que tienen nuestras corrientes marinas sobre el clima de la costa peruana. Ese es el principio de Gimbrunnes. Relación o conexión. Entonces, chicos, el principio de relación, el principio de dinamismo evolución, el principio de causalidad o explicación, el principio de comparación y analogía y el principio de localización y extensión son los 5 principios bases con los cuales nosotros durante una clase de geografía lo desarrollamos. Si yo quiero hacer sobre el Perú, primero ¿qué hago? Localizo dónde se encuentra ubicado. Segundo, si yo quiero saber el Perú, ¿cómo lo puedo comparar? Lo comparo con Chile. Entonces, hablamos Perú y Chile. Esta es una comparación. ¿En qué son semejantes? Población de origen español, conquistado por los colonizadores españoles. Hablan el español. Católicos, evangélicos. Eso se llama semejanzas. ¿En qué son diferentes? En su territorio, su extensión. Perú es más grande que Chile. En el Perú hay costa, sierra y montaña. En Chile hay costa, sierra y la Antártida. Son diferencias y semejanzas. Seguimos. Quiero explicar, ¿y cómo se formó el Estado peruano, el territorio peruano? Debido al choque de placas tectónicas, se formó la cordillera de los Andes peruanos. Te estoy explicando cuáles son las causas y qué consecuencias trae. Evolución. El territorio peruano, a través del tiempo, ha sufrido cambios. Durante la etapa inca y tahuantinsuyo, durante la etapa colonial, tenemos nosotros las gobernaciones y el virreinato. Durante la etapa republicana hemos sufrido lentamente la mutilación de nuestro territorio. Cambio dinámico, cambian los países por acciones humanas, ¿no? Y las características que tiene en cuanto a relación y conexión. El Perú no es un país aislado, está en constante comunicación con otros países. Ojo, esos son los famosos 5 principios que rigen la ciencia geográfica. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que hablar? ¿Algo que decir? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Listo, entonces. Continuamos. Listo, chicos. Gracias, Dieguito. Luego tenemos las corrientes geográficas. Las corrientes geográficas. Aquí sí, pon mucha atención y quiero tu participación. Gracias, Tracy. Aquí sí quiero tu participación muy
Primero, ¿qué son corrientes geográficas? Son tendencias, son filosofías geográficas. ¿Cómo entendemos la ciencia geográfica? Existen dos formas básicas. Uno se llama determinismo geográfico y el otro se llama posibilismo geográfico. Y vamos a leer. Dice, ¿qué cosa es determinismo geográfico? Fue planteado por el geógrafo alemán Federico Ratzel. ¿Qué nos dice Federico Ratzel acerca del determinismo geográfico? El espacio como ambiente natural determina la existencia del hombre. Se toma en cuenta el clima y el relieve. Muy bien. ¿Cómo es eso, profesor de determinismo geográfico? Este es el territorio peruano. Identifica. ¿Cuál es la región natural más extensa? Respóndeme. Para explicarte qué cosa es determinismo geográfico, en qué consiste eso. Muchas gracias. Listo. Gracias por participar. Quiero tu participación. Muy bien. La selva peruana, excelente chicos. Gracias Yuli. La selva peruana es nuestra región natural más extensa, pero mira, ve, es la menos poblada. Es la que menor población presenta, es la más grande, pero no hay mucha gente. La pregunta es ¿por qué? Te lo dice Federico Ratzel con su determinismo geográfico. Yo les pregunto, ¿por qué creen que nuestra selva peruana, que es la región más extensa, ocupa las 2/3 partes del territorio nacional? Pregunto, ¿por qué será la menos poblada? ¿Quién me puede responder? ¿Quién me puede responder usted? ¿Sabe por qué en la selva hay poca gente? A ver, ¿quién me responde? A ver, chicos. ¿Quién me respondería? Ustedes, ¿ah? De ustedes parte todo. Gracias, Diego. ¿No? Calor, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, Yuli. ¿Hace calor o no? Muy bien, Laurita. Yo te voy a explicar por qué. Hace mucho calor. Hace un calor incesante. Está cubierto de bosques tropicales. Al interior de esos bosques está el otorongo, están las pirañas, están las anacondas, están las tarántulas. Flora y fauna. Es decir, la naturaleza, exacto, la naturaleza domina. La naturaleza por eso no hay mucha población. ¿Por qué? Oye, tiene grandes recursos naturales, pero debido al excesivo calor, a las constantes lluvias torrenciales, a la gran biodiversidad que nos da miedo aprovechar, por eso no ocupamos. Y si ocupamos, talamos bosques, estamos destruyendo ecosistemas. Por eso se llama determinismo geográfico. Autor Federico Ratzel. Es cuando la naturaleza domina al hombre. Pero aparece la otra teoría contraria, llamada posibilismo geográfico. Autor Paul Vidal de Lagrange, geógrafo francés. ¿Qué te dice este señor? Te dice, el hombre moldea su espacio geográfico de acuerdo a sus necesidades. Hace uso de la tecnología y la ciencia. Y el territorio peruano, el Perú es un excelente laboratorio geográfico. Te dice, pregunta, ¿cuál es la región más chiquita? ¿Costa, sierra o selva? ¿Quién me responde?
Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la región natural más poblada del Perú? ¿Costa, sierra o selva? Costa. Gracias. Contradictorio. La costa peruana es la región natural más pequeña. Siendo la región natural más pequeña, es la más poblada. Y la costa peruana es un desierto. Por eso le dan ese color amarillo en cartografía a la costa peruana. ¿Por qué? Porque es una zona desértica, le falta agua, no hay vegetación, etcétera. ¿Qué dice el señor Paul Vidal de la Blanche? Posibilismo geográfico. Gracias al uso de la ciencia y la tecnología, esa zona árida e improductiva está siendo ocupada por la mayor población, es decir, el hombre ha tomado control de un desierto y la ha hecho altamente productivo. Por eso está poblada ahí. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, cuando uno va por la costa peruana, no hay canales de irrigación. Los canales no son hechos por el hombre. Los desiertos no se están volviendo productivos. A eso se llama determinismo o posibilismo geográfico. Es cuando el hombre ha tomado el control en la naturaleza. Pero hay que agregar algo, cuidando el medio ambiente. Esos son las dos tendencias, las dos corrientes geográficas que presenta la geografía. Excelente. Muy bien, Yuli. Pero sobre estos desiertos, vi El Salvador, construido sobre un desierto. El distrito de Santa Rosa, el distrito de Puente Piedra, sobre un desierto. Distrito de Villa María del Triunfo, sobre una montaña, sobre cerros. El hombre ha tomado el control de la naturaleza. Y gracias a la tecnología y avance de la ciencia, entonces el determinismo, la naturaleza, domina al hombre. En el posibilismo, el hombre domina la naturaleza. Determinismo, Federico Rapsel, escuela alemana. Posibilismo, Paul Vidal de Blanche, escuela francesa. Gracias, Dana. Excelente visión. Excelente. El hombre es la postura del posibilismo geográfico. Es eso lo que debemos conocer. Entonces está claro qué cosa es un determinismo y qué cosa es un posibilismo. Y ahora, para terminar, muchachos, y hacer nuestra práctica, la división de la ciencia geográfica, según su extensión, está en tus textos, en primera parte del tema de geografía. Geografía general y geografía regional. ¿Qué es la geografía general? Estudia toda la Tierra. Sus características generales, atmósfera, hidrosfera, geosfera. La geografía regional estudia a una parte de la Tierra. Es una geografía de aplicación, es decir, donde la geografía organiza tu territorio. ¿Cuáles son las áreas del cultivo? ¿Cuáles son las áreas desérticas? ¿En donde la población se puede establecer? Geografía regional. Parte de la Tierra. Geografía general, toda la Tierra. Ese es según su extensión, pero según su contenido, se divide en geografía astronómica, ciencia que estudia la relación de la Tierra con el universo. Para ello, debe conocer la astronomía, la cosmogonía, la cosmología, la cosmonáutica. ¿No? Geografía astronómica, primer añito del nivel secundario. El origen del universo, teoría del Big Bang.
Estructura de nuestro sistema solar, estrella, planetas, satélites, geografía astronómica. Y por supuesto, los viajes espaciales, el famoso Challenger, los famosos satélites, ¿no? Que están escudriñando el telescopio Hubble, telescopio espacial, que está fotografiando el universo, geografía astronómica, la relación que tiene la Tierra y el universo. Luego está la geografía matemática. También la geografía te plantea problemas. Por supuesto que todo problema tiene una solución. Geografía matemática. ¿Cuáles son las ramas de la geografía matemática? 1, cartografía, elaborar mapas. Geodesía, determinar las formas y las dimensiones que presenta la Tierra. Y la topografía, que es rama de la geografía matemática que se encarga de estudiar las características del relieve, una montaña, distancias que tiene, menores a 25 kilómetros. Esa es la geografía matemática. Esa es la geografía matemática. Ojo, según su contenido, geografía astronómica, geografía matemática. En cartografía, los mapas, las cartas geográficas, los planos. En geodesía, la forma geoide que tiene la Tierra, paralelos, meridianos, línea ecuatorial, todo ese rollo en geodesía, ¿no? Características. Geografía matemática. Luego tenemos la geografía física, lo que nos decía Alexander von Humboldt, estudiar a la Tierra en sus 3 componentes o 4 componentes básicos. La geósfera, geología, estudio de la Tierra. La edafología, que estudia los suelos. La espeleología, que estudia las cavernas. La petrología, que estudia la composición de las rocas. Mira, geología, estructura interna de la Tierra. Geomorfología, diferentes relieves. Espeleología, cuevas y cavernas. Edafología, suelo, tipo de suelos. Vulcanología, la dinámica de los volcanes. La petrología, no es petróleo, es roca. Geografía física, es de la corteza terrestre. Los mares y océanos. La hidrosfera, oceanografía. Potamología. Limnología y glaciología o criología, glaciares y nevados. La dinámica que presenta nuestro planeta. La dinámica que presenta nuestro planeta. Y de eso se encarga la ciencia geográfica. Si quieres estudiar ingeniería de minas, vas a estudiar todas esas especialidades, sin excepción. Si quieres ingeniería petrolera, igualito. Vas a conocer, tienes que saber la estructura porque tu objeto de estudio es la geosfera. Pero si quieres ser un climatólogo o quieres ser un oceanógrafo, un biólogo marino, tienes que saber de las características que tienen los mares y océanos, los ríos, los lagos, los casquetes polares, los nevados en las altas montañas. Glaciología. Como puedes observar, esas son ramas de la geografía según su contenido. Tenemos el aire, la climatología, que se encarga de estudiar la gran variedad de climas que presenta la Tierra. O la meteorología, que nos señala las características que presenta la atmósfera. O la aerología, la dinámica de los vientos que transportan la humedad, la nube. Eso, chicos, es la geografía física. Ramas de la geografía física. No solamente eso, la vida. Geografía biológica. Es extenso por eso. Listo, Laurita.
Ahí está, climatología, ¿no? La climatología, ¿no? Que son áreas importantes. Por ejemplo, si yo quiero determinar el clima del territorio peruano, tiene que ser geografía, ojo, ingeniería geográfica. Ingeniería geográfica, chicos, yo siempre promuevo esa carrera. Interesante, interesante. Y cuando vas a ingeniería geográfica, no vas a encontrar, es física, química, matemática. Física, química y matemática, ingeniería. Ahí, ahí está. Ojo, ingeniería geográfica es física, química, matemática. Sería bonito este curso de geografía. Hasta para geógrafos. Matemática, ordenamiento de territorio. Matemática, geografía. También ciencia, por supuesto. También ciencias. Muy bien. Geografía biológica. La vida que presenta la Tierra, fauna y flora. La zoogeografía, distribución de animales. La fitogeografía, distribución de las plantas. Félix. Sí, Raúl, yo mismo soy. Ya, le dices que ahorita voy. Muy bien. Y por último, la geografía humana o antropogeografía. Rama de la geografía que se encarga de estudiar al hombre. Al hombre, chicos. Geografía humana, distribución de la población. Geografía económica, agricultura, ganadería. Geografía social, el Estado. Estudia comportamiento social de la población. Política, organización del Estado. Y geopolítica, evolución de los países. Eso viene a ser la ciencia de la geografía, tomando en cuenta su contenido. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o pasamos a nuestra práctica? ¿Pasamos a nuestra práctica? Digan ustedes, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Algo que agregar? ¿Todo ok? Listo. Vamos de frente, chicos, a la práctica. Muy bien, Diego. Vamos de frente. No hay ningún problema, muchachos. Nos queda poquito tiempo. Aquí está. Muy bien. Preguntas. Chicos, en la primera pregunta, ¿cuál es la respuesta, chicos? Un ratito, voy al ratito de los servicios. Ok, chicos, muy bien. La letra B. Número 1, letra B, muchachos. Letra B. Número 2.
¿Qué características presenta la geografía actual? En la número 2, ¿cuál es la respuesta, chicos? En la número 2, ¿cuál es la respuesta? ¿Es una ciencia? Sí. ¿Se dedica a elaborar mapas? Puede ser. ¿Permite organizar adecuadamente el espacio? Sí. Etimológicamente, ¿significa evolución de la Tierra? No. Entonces, mira, respuesta 1 y 3. La letra D. Excelente, muchachos. Excelente. Pregunta 3. Aquí sí es extenso. Mira, ve. Hay que leer detenidamente. Hay que leer detenidamente. El espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales, vegetación, suelo, montañas y cuerpos de agua, así como elementos sociales o culturales, la organización económica y social de los pueblos, además de sus valores y sus costumbres. Mira lo que uno puede ubicar en un espacio geográfico. Estos elementos ocupan un lugar o un espacio territorial. Cuando se combinan, dan como resultado que cada lugar sea único. Según la información anterior, señalen los enunciados correctos. Ojo, según la información anterior, señale los enunciados correctos. 1. Cualquier lugar que está habitado por el ser humano es un espacio geográfico. Sí. Los espacios geográficos son aquellos generados por acción solo de la naturaleza, no, también el hombre. El espacio geográfico está continuamente transformando por el hombre, sí. Muy bien, la respuesta, muy bien, chicos. Nuevamente, 1 y 3. Letra D. Excelente. Entonces, ojo, muy bien, Giancarlito, muy bien, Carlos. Vamos, la pregunta 4. En la pregunta 4 nos dice, el exceso de lluvias durante el verano en la región andina origina huaicos, que a su vez afectan a la producción agrícola de las comunidades andinas. En el enunciado anterior se aplica ¿qué principio? En la número 4. ¿Qué principio estamos aplicando? Ahí hay una causa y una consecuencia. ¿Cuál es la alternativa que nos señala y nos explica los fenómenos y hechos geográficos? Exceso de lluvias no causa y se relaciona con la producción agrícola. Muy bien. Conexión. Existe una conexión que afecta a la producción agrícola con la presencia de huaicos debido a las lluvias torrenciales. Ojo, número 4. Conexión. Muy bien, la número 5. Los sismos se originan por el choque o convergencia de placas tectónicas. En el enunciado anterior, ¿qué principio estamos aplicando? ¿Qué principio estamos aplicando, chicos? A ver, en la número 5, uno solo nomás se ha aventurado, muchachos. Por favor, chicos, ustedes tienen que conocer eso. Letra B, causalidad. Respuesta. Respuesta, chicos. Muy bien, Carlos. B. Pregunta 6. Identifique la alternativa en la que se aplique el principio de causalidad. Muy bien, chicos. Digan ustedes, ¿en cuál de esas 4 alternativas se halla el principio de causalidad? ¿En cuál de ellas, chicos? ¿Quién se aventura? Ya fue Carlos.
hecho caso. ¿Quién más? A ver, lean correctamente. Causa y consecuencia. Causa. La A y la B no tienen nada que ver. Está entre la C y la D. A ver, la C, ¿no? La C o la D. El fenómeno del niño provoca la migración, causa, consecuencia. No. El fenómeno del niño provoca la migración de anchoveta. Es la causa. Consecuencia, perjudica la actividad pesquera. Letra C. ¿Y por qué no la letra D? Por esto. Porque el calentamiento global es el incremento del CO2, no la actividad industrial. Por el consumo del petróleo, de los combustibles fósiles. Por eso la D no es, no te vayas a confundir, no te vayas a confundir. Muy bien, muchachos. Pregunta 7. Respecto a las características de la ciencia geográfica, hay en la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad. 1. Los máximos representantes de la geografía moderna. Alexander von Humboldt y Carl Ritter. Sí. La geografía tuvo una larga etapa descriptiva y enumerativa, también cartográfica. Sí. 2. En la actualidad, la geografía se considera como una ciencia social cuyo objeto de estudio es la interrelación entre el hombre y su medio. Sí. Los tres son sí. Los tres son sí. Respuesta muy bien. Ah, excelente. Ah, ojo, 7. Vamos a la número 8. 8. En un informe del Ministerio del Ambiente, MIMAN, el 2015, sobre el ordenamiento territorial en el Perú, se plantea que en nuestro país la ocupación del territorio se ha dado de manera inadecuada, ¿no? Generando diversos problemas como la desarticulación territorial, es decir, la ocupación de la población en el Perú está totalmente desordenada. La exclusión de territorios de procesos de desarrollo, la desigualdad en el acceso a los servicios de equipamiento, es decir, falta de servicios de agua, falta las carreteras, las comunicaciones, las calles, lo asfaltado, la falta de competitividad, el incremento de la ocupación de las zonas de alto riesgo de desastres, incluyendo la inversión privada y pública y privada. Es decir, la población está ocupando espacios geográficos donde puede sufrir algún desastre natural. Por ejemplo, está viviendo en los cerros. Las rocas se desprenden y provocan destrucción de viviendas. Está construyendo viviendas cerca a los ríos, que cuando un río aumenta su caudal provoca inundación. Sus casas se inundan. Ojo, esos desastres incluyendo inversión pública y privada. En algunos casos con efectos negativos como los ecosistemas que proveen servicios, muchos de los cuales están vinculados a seguir disponiendo de recursos naturales que se constituyen en la base productiva del país. De la información anterior. ¿Por qué está sufriendo eso el Perú? ¿Por qué está sufriendo eso el Perú? ¿Cuál es? ¿La A, la B, la C o la D? En resumen, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta en eso, chicos? Bueno, profesor, disculpe. Dime. Muy bien, chicos.
La respuesta es esta de acá. Letra B. Muy bien. Exacto. Laura, exacto. Diana. Simplemente la falta de planificación y ordenamiento territorial influye en el mayor riesgo de desastres en la población. Ojo, las preguntas de geografía te vienen con un texto y tienen que sacar una conclusión. Es como comprensión lectora. Como comprensión lectora. Ojo, las preguntas, sea de la UN, sea San Marcos, son de este tipo. Te tienes que preparar, tienes que tener una visión general de la ciencia geográfica. Ojo, chicos, ustedes mismos son los que deciden. Muy bien, en los meses de verano se registran precipitaciones con mayor intensidad en la región andina, lluvias en la región andina en el verano. Esto genera desprendimiento de materiales, ¿sí? Lodo y rocas, los huaicos, en las microcuencas de la vertiente occidental de los Andes, lo que se conoce como huaicos, los cuales afectan a las viviendas ubicadas en la zona. En la información anterior se hace referencia a qué principio. ¿Qué principio nos está localizando? ¿En qué época del mes? ¿Y cuáles son las causas y qué consecuencias trae? B, muy bien. Número B, excelente, es causalidad. Causalidad. Pregunta número 10, chicos. El Perú genera 6,8 millones de toneladas de desechos sólidos, basura. El Perú, cerca de 7 millones de toneladas de basura al año, según el informe del año 2018 del Ministerio del Medio Ambiente. Lima y Callao son responsables de la mitad de esta cifra, 3 millones de toneladas al año. Muy bien. Te dice, en la playa de Carpallo, Callao, considerada la más contaminada del Perú, nadie arroja basura, pero su orilla hay plástico durante todo el año, debido a los residuos provenientes de los ríos y vertederos informales de desmonte se acumulan en el fondo marino. En la anterior información identifican los principios. ¿Qué principios es esto? El lugar. Uno, localización. ¿No? B. Está ahí. Los tres, chicos. Los tres. 1, 2 y 3. No actividad. Cambios no. Hay una conexión, una relación. Exacto. Ay, 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 la gripe, chicos. Me da, creo que la Omicron. Frío. Muy bien, muchachos. Gracias, Danita. Disculpa. Gracias, Tracy. La gripe, creo que estoy como el Omicron. Creo ya me está picando la gargantita. Muy bien. 1, 2 y 3. No te olvides, chicos. La playa Carpallo está en la punta, ¿no? Ustedes deben conocer más que yo. ¿Verdad? Uy, así es. No, estoy con las 3 dosis, yo ya estoy súper, estoy como Superman. El hombre de acero, dice. Número 1. Terminamos, chicos. Respecto a la ciencia geográfica, se puede afirmar. A ver, muchachos, aquí ustedes, denme la respuesta. En la número 1, denme la respuesta. Muy bien, de frente, muchachos. Ah, listo. Esa es la respuesta. La número 1, esa es la respuesta. Pregunta número 2. En la pregunta número 2. Ok, en la pregunta número 2. En la número 2, ¿cuál es la respuesta? Señale la alternativa donde se hace referencia a una adecuada organización del espacio geográfico.
Uno, dos, un poquito más. Listo, chicos. Solo dos. Nada más. Ojo, quemar bosques no es algo que la geografía promocione. Construir viviendas cerca a la ribera de los ríos no es, la geografía no promueve eso, ¿cierto? Solamente es aprovechar la fuerza de un río y generar energía hidroeléctrica, ¿no? Características. Características. Muy bien. Pregunta 3, muchachos. A ver la pregunta 3. La frialdad de las aguas del mar peruano se debe a la influencia de la corriente peruana. Se debe a la influencia, ¿qué será? En la frialdad, ¿qué cosa? La frialdad del mar peruano se debe a la influencia de la corriente peruana. ¿Qué sería la número 3? La letra C. Actividad, causalidad. ¿Puede ser? Usted dice C. Muy bien. Se debe, ¿no? Muy bien, causalidad. Pregunta 4. Y terminamos, muchachos. Estamos terminando. El principio de fue enunciado por quien señala que la geografía, ciencia que determina la ubicación. Muy bien, ¿cuál es la ubicación, chicos? Principio. Ubicación, principio de muy bien. Localización. Número 5. El Misti es un estratovolcán ubicado al sur. Ubicado, ¿no? Cerca de la ciudad de Arequipa. Su origen se debe, al fuerte impacto de las placas tectónicas, ¿no? Suficiente con eso. ¿Qué principios? ¿Qué principios? Hasta aquí. ¿Qué principios? ¿Qué principios? Hasta aquí. ¿Qué principios? Listo. Exacto. 2 y 3. Nada más. Comparación, no. Acá no está comparando, chicos. No están comparando con otro volcán. Por si acaso. No están comparando. ¿No? Y la número 6, muchachos. Ojo. Muy bien acá. Exacto. 2 y 3. Señale el enunciado que guarda relación con el concepto de espacio geográfico. A ver, ¿cuál de ellas, chicos? Y terminamos ahí. ¿Cuál de ellas, muchachos? Es cualquier lugar que habite y transforme y modifique. 1, sí. 2, ¿es el resultado de las transformaciones? Sí. ¿Satisfacen las leyes básicas como la vivienda? Sí. ¿Está en continuo cambio? Sí. Todo correcto. Mira el espacio geográfico. Letra C. Listo, chicos. Muchas gracias. ¿Quién tiene la clave, muchachos? ¿Quién tiene la clave? ¿Quién tiene la? Listo, Fátima. Práctica 1. 1B, 2D, 3D, 4D, 5B, 6C, 7A, 8B, 9B, 10B. En la práctica 2. 1A, 2C, 3C, 4D, 5C y 6C. Estábamos con los D, los B y los C el día de hoy. Chicos, muy bien, muchachos. Muchas gracias por su atención. 15 minutos de descanso. A las 11:30 tienen su próxima clase. Cuídense, chicos. Por supuesto que sí, si no, ¿de qué vives? ¿De qué vives? Nos vemos. Cuídense, chicos.